A continuación, el diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, presidente, y gracias, señor jefe de gabinete, por su presencia hoy aquí en el recinto. La celebramos, creo que lo han hecho todos los diputados. Primero, validar el conjunto de preguntas que hemos repartido en el bloque, que han sido rigurosas, responsables, profesionales de la Unión Cívica Radical. También se ha mencionado, muchos lo dijeron, debían haber pasado prácticamente 6 veces la concurrencia del jefe de gabinete. Celebremos que usted hoy esté acá. Si alguien de su gobierno le sugería que era fuente de conflictos o de problemas de no sé qué naturaleza, uno puede observar que no pasa nada. Todo lo contrario, sí pasan cosas que son positivas y constructivas en el diálogo y en la información inmediata. Habiendo sido ya realizadas las preguntas más precisas, le voy a formular 3 preguntas atrás sobre eso, le diría, presidente. Es un dato de la realidad, y el gobierno se sirvió de esto y le asistió el derecho y la razón, de que había un récord prácticamente democrático, que era un gobierno que en 6 meses de asumido no había tenido por parte de su Parlamento la aprobación de ninguna iniciativa legislativa. Eso fue un dato de la realidad. Tan cierto como que después de haberse aprobado la ley bases y haber tenido la voluntad de este Parlamento de no tumbar un decreto de necesidad y urgencias inédito, pasó a tener otro récord de la noche a la mañana, que es el gobierno que más reformas parlamentarias, el conjunto de esas reformas, suma más de 30 reformas legales de profundidad y estructurales de la legislación argentina. Entonces pasó a tener el récord de ser uno de los gobiernos que en términos comparados y democráticos más reformas legislativas ha tenido en la historia democrática argentina. De manera que herramientas parlamentarias para llevar adelante un plan de gobierno no le han faltado. Este bloque que me toca honorablemente conducir fue un actor clave para que ustedes cuenten con el número y dispongan de esas herramientas. Así como también hicimos determinadas sugerencias, algunas fueron en buena hora escuchadas por ustedes. Por ejemplo, cuando advertíamos la cartelización de las obras sociales y ustedes retrocedieron en ese punto. Por ejemplo, y se lo agradezco personalmente, cuando instamos a una modernización de la legislación del trabajo, y otras que, bueno, será una discusión, pero que siempre de nuestra parte hay un criterio de absoluta responsabilidad y diálogo que tiene que ver con la defensa irrestricta de nuestras universidades y de la educación pública y de los saberes previsionales como destinatarios máximos de una instancia de ajuste llevado adelante por la política económica del gobierno. En este transcurso de este tiempo hemos sido llamados degenerados fiscales, ratas, traidores a la patria, liliputienses. Eso me llevó a interpretar, y era de dónde venía, y es de los viajes de Gulliver, eran los habitantes de la isla de Lilliput, porque eran enanos, creo. Pero a la par también hemos sido denominados salvadores a la patria, héroes, destinatarios de las órdenes de San Martín, héroes de Mayo. Vengo escuchando hace un tiempo una serie de analistas y consultores que básicamente dan cuenta de esto. Cada vez que el gobierno se pelea con la política o el Parlamento, valida su legitimación social. Entonces, la primera pregunta que le formulo, señor jefe de gabinete, y a instancias de una coyuntura que tenemos ahora que tiene que ver con un veto presidencial, al cual por distintos canales hemos intentado de persuadir que cuanto menos desde un punto de razonabilidad se escucha una idea de veto parcial, pero que no ha sido atendida. La pregunta que le formulo es: ¿fabrican ustedes las peleas con el Parlamento argentino? ¿Las construyen adrede? ¿Interpretan que hay una ecuación de conveniencia de alguna naturaleza electoral o como se le llame al propiciarlas? Segunda pregunta, presidente, tiene que ver con lo primero. Agradezco que haya tenido la voluntad, usted personalmente, porque recibió a este bloque e incorporaron a la ley bases la modernización de la legislación del trabajo tras haber sido absolutamente empantanada, como lo advertíamos en el decreto de necesidad de urgencia, en sedes judiciales. Bueno, salió lo que se pudo, nosotros lo celebramos porque somos reformistas, no siempre se puede todo, sale todo medio exagerado, es el clima de época. Se quitaron todo tipo de multas, hoy vale lo mismo tener un empleo en negro que en blanco, pero es mucho mejor que lo que había.
Pero en el camino quedó una serie de reformas que atentan a uno de los tantos problemas que tiene la Argentina, que tiene que ver con el diseño corporativo de las organizaciones gremiales. Nosotros vamos a insistir, un integrante de nuestro bloque preside la Comisión de Legislación del Trabajo y va a insistir con esa agenda de democratización de los gremios, que hace a nuestras banderas históricas, de transparencia, de voluntariedad de los aportes sindicales. Me gustaría saber si vamos a contar con el acompañamiento reformista que discursivamente ha exhibido el gobierno. Tercer pregunta, y con esto va de mi parte una honestidad brutal. Celebro que el gobierno se haya puesto, y así lo decimos todos, este objetivo, este mantra fiscal de los equilibrios en un país que en 120 años, prácticamente 110, los ha pasado gastando más de lo que recauda. Que lo haya logrado a través de un ajuste, bueno, no hay soluciones mágicas y va de suyo que cuando en estos volúmenes el ajuste se sucede, tenemos muchas diferencias, pero más que mal lo padece todo el pueblo argentino. Celebramos la baja o el objetivo de baja inflacionaria. Esos dos objetivos, indefectiblemente, creo que ustedes lo reconocen, han traído como aparejado una brutal recesión, un crecimiento de la pobreza y un crecimiento del desempleo. Paso a las preguntas después de este contexto. El discurso de la dolarización o de la destrucción o dinamitación o explosión del Banco Central de la República Argentina, que creo que figuradamente se traducía en la idea de que cuanto menos sea autónomo, ¿era un discurso de campaña o es una agenda a la cual el gobierno de alguna u otra manera a la vuelta de la esquina va a intentar continuar? Y la segunda pregunta, que creo que también lo formuló un diputado nuestro preopinante, si asumen el desafiante y interesante camino de no asumir los atajos devaluatorios para ganar competitividad, ¿van a iniciar una senda de rebaja impositiva? Vuelvo a formular la pregunta que hiciera Julio Cobos. ¿Pretenden renovar el impuesto país o lo que quede de él en el presupuesto? ¿Cuándo procederán en una rebaja a las retenciones? ¿Cuándo procederán en una rebaja al impuesto al cheque? ¿Cuándo procederán en una articulación con las provincias para la rebaja del peor de los impuestos, que es el impuesto de los ingresos brutos de los estados subnacionales? Finalmente, presidente, una pequeña reflexión. Si en esta tarea titánica que ustedes dicen encomendarse, de tratar de que este barco salga a flote, tienen resuelto ir solos, mucha suerte, y que les vaya bien. Si les va bien, nos va bien a todos. Nadie se va a salvar solo acá. Si en cambio entienden que van a necesitar o que les viene bien contar con una voluntad cooperativa y responsable como la que viene ofreciendo este bloque, sepan que junto con la cooperación también hay límites y sugerencias. Gracias, jefe de gabinete. Muchas gracias, diputado de Loredo.